Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. Este domingo Boris Johnson compareció en televisión para anunciar un plan de 5 fases que organiza el desconfinamiento y la vuelta a la normalidad en el Reino Unido, pero no todo en el Reino Unido. Solo será esta vuelta a la normalidad, o mejor dicho, este plan de 5 fases de Boris Johnson solo se llevará a cabo en Inglaterra, porque Escocia, Gales e Irlanda del Norte se han descolgado y al parecer pues no participarán de este desescalado, porque lo consideran algo arriesgado dada la situación tan complicada que tienen ahora mismo en la complicación que tienen sanitaria en el país. El panorama está muy negro desde hace ya un par de semanas y no parece ser que remita, a diferencia de otros países de Europa. El plan de Johnson es bastante largo, nos quejábamos del español, pero el británico no se queda corto. Tiene 50 páginas el documento que han presentado y especifica las medidas que se van a ir tomando a lo largo de los próximos 2 meses. Es además un poquito caótico. Los británicos se han quejado de que no quedan claras un montón de cosas. Vamos, que según estaba leyendo sobre este tema, la verdad es que me sentí un poco interpelado porque en España estamos casi en las mismas. En definitiva, que los ingleses, y digo bien los ingleses, no todos los británicos, volverán poco a poco al trabajo conforme a este plan y a la calle, por supuesto, cosa que no están ahora mismo, pero vamos, corre a cargo de las empresas y de los empresarios concretamente que se respeten las medidas de distanciamiento social, un poquito como está pasando en España. Por lo demás, se podrá salir a la calle a cualquier hora para hacer deporte, algo que los británicos, por cierto, ya podían hacer desde el minuto 1 del confinamiento, pero solo podían hacerlo 1 hora al día. Evidentemente, pues había gente que se tomaba más tiempo, pero solo podían salir 1 hora al día y una vez al día para hacer deporte. A partir de este miércoles se va a poder salir en cualquier momento, siempre y cuando, eso sí, vayan a hacer deportes. También se puede salir a pescar, han incluido esto de la pesca dentro de los deportes, algo que hasta ahora estaba prohibido. Lo que los británicos, o mejor dicho, los ingleses todavía no podrán hacer es abrir los comercios, tampoco las escuelas. La hostelería no se prevé abrir hasta más o menos principios del mes de julio, aunque evidentemente ya verán cómo lo hacen. Y en ese momento calcula el gobierno de Johnson que ya Inglaterra habrá vuelto a la normalidad. Una normalidad evidentemente relativa, porque pocas cosas en el país volverán a ser como antes. La crisis sanitaria no solo ha provocado un parón económico considerable, sino que ha dejado en dique secos asuntos que hasta hace no tanto tiempo, hasta hace mes y medio eran los primeros. El caso del Brexit, por ejemplo, es el más claro, era el primero en la agenda del día. Bueno, hasta el pasado mes de marzo era el asunto más importante que tenía Boris Johnson encima de la mesa. Hoy, en cambio, languidece, porque el país va a salir muy tocado de esta historia y podría llegar a ser incluso que el que saliese tocado fuese él. Con los números actuales, el Reino Unido es el cuarto país del mundo en número de casos de COVID-19. Está detrás de Estados Unidos, de España y de Rusia. Por cierto, hablando de Rusia, que hice el programa ayer sobre Rusia, la superó ayer al Reino Unido. Tiene ya más casos, también es verdad que tiene 3 veces más habitantes, pero bueno, el hecho es que a día de hoy, tengo los datos aquí ahora mismo, no serán evidentemente los mismos que cuando lo estéis escuchando, que puede ser dentro de unas horas o incluso dentro de unos días. En este momento es el cuarto país del mundo en número de casos, un total de 226.500, mientras que Estados Unidos tiene 1.400.000, España 269.000 y Rusia 232.000. Esto, insisto, no hace falta que lo digas, son los casos oficiales. Y en el tema de los fallecimientos, es ya el segundo el número de víctimas mortales. Tiene 30.700 frente, por ejemplo, a 26.700 que tiene España en estos momentos. 26.900 exactamente, que lo estoy mirando en este momento las cifras oficiales. Está muy cerquita de España, pues apenas 4 o 5.000 muertos, pero eso sí, tened en cuenta que el Reino Unido tiene como tranquilamente 15 millones de habitantes más que España. De hecho, si vamos al número de muertos por millón de habitantes, también está en la parte alta el Reino Unido. Pues mirad, ahora mismo tiene 472, solo por detrás de Bélgica, España y de Italia. Es decir, por resumirlo mucho, la enfermedad ha sacudido con mucha fuerza, está sacudiendo con muchísima fuerza a un país que hace solo 2 meses miraba
esto del coronavirus con relativo optimismo. Es más, hice yo un programa aquí en la Contracrónica sobre este tema del Reino Unido y la inmunidad de grupo. Pues creo que fue la segunda, no, la tercera semana de marzo que hablaba, la ponía yo un poco en duda, no sabía si les iba a funcionar, evidentemente pues no les funcionó y empezaron a acumularse los casos y tuvieron que poner a la población en cuarentena. Bueno, pero que aún está fresca esa comparecencia, es que todo esto ha pasado muy rápido, estamos hablando de una comparecencia que tuvo lugar el 15 de marzo, en la que no, fue el día 14. El mismo día en el que en España decretaron la cuarentena, el 14 de marzo, en la que Johnson pues se puso así muy intenso informando a los británicos que la cosa estaba mal, que iba a haber muchos miles de muertos, pero que su intención era conseguir la llamada inmunidad de grupo, la herd immunity. En aquel momento además dio pie para que se abriese un debate muy interesante durante un par de semanas sobre si eso merecía la pena, no merecía la pena, si estaba anteponiendo la economía a la salud, etcétera. Bien, esto se nos ha quedado ya un poco antiguo porque es de finales de marzo, pero bueno, se puede seguir hablando. Algunos países, por ejemplo, como el caso de Suecia, que lo traté aquí hace 2 semanas, también se vieron ante el mismo debate, pero claro, Suecia es mucho más pequeño que el Reino Unido y por lo tanto no ha dado tanto que hablar, pero Suecia sí apostó claramente por la inmunidad de grupo y sigue apostando por ella, es decir, Suecia no ha cambiado, a diferencia del Reino Unido. En esto influye que en Suecia no se han dado focos de contagio comunitario tan grandes como en el Reino Unido. En el caso de que se estuviera expandiendo la enfermedad a la velocidad que está haciéndolo, por ejemplo, en Londres, estoy convencido que en Suecia también hubiesen cambiado. Bien, todo aquello de la herd immunity se vino abajo en la primera semana de abril, los últimos días de marzo, la primera semana de abril, cuando el país entró ya en la curva exponencial de contagios. Tengo delante la curva de contagios y de muertes del Reino Unido ahora mismo, pues pasó de 1.300 casos confirmados, que en aquel entonces nos parecían muchos, pero claro, hoy imaginaos, cualquier sitio que tenga solo 1.000 o 1.300 casos confirmados, pues sería nada. Pues esto fue el día 15 de marzo, es decir, justo un día después de que Boris Johnson diese aquella rueda de prensa. Y el día 5 de abril, por ejemplo, he tomado una fecha de principios de abril, así a voleo, pues tenía ya 41.000. Bueno, de hecho, para el 5 de abril, el propio primer ministro, el propio Boris Johnson, se había contagiado. Esto fue el primer gran líder mundial que se contagió y que además no fue un contagio menor. No es que se curase en su casa, ni mucho menos, terminó en un hospital londinense, incluso en la unidad de cuidados intensivos. Al parecer nunca llegó a estar ventilado, no lo sabemos, es lo que comunicó, lo que comunicó su jefe de prensa, pero vamos, que sí que tuvo por lo visto un ventilador al lado por si le hacía falta intubar. No fue necesario llegar tan lejos, pero vamos, el asunto se puso bastante serio a lo largo de la primera semana de abril con este tema. En ese momento ya se habían dictado normas estrictas de distanciamiento y se ordenó el cierre de pubs, de restaurantes, de oficinas, de comercios. Vamos, lo mismo que habían hecho otros países europeos como Italia, España o Francia solo unas semanas antes. Boris Johnson quería evitar todo esto que ha terminado sucediendo lo quería evitar y por eso se agarró a aquello de la inmunidad de grupo, pensando en al final van a morir los mismos, así que mejor que se mueran antes y luego ya seremos inmunes y por lo tanto tendremos que llorar mucho al principio pero menos al final, mientras que de la otra manera lo que vamos a tener es una curva más larga, nunca tan acusada pero mucho más larga. Sobre este debate, ya digo, se ha hablado muchísimo en los 2 últimos meses. El tema, de cualquier manera, no era tanto si iban a morir más o iban a morir menos, sino que no muriese gente innecesariamente, que esto era la principal ataque que se le podía hacer, la principal crítica que se le podía hacer a la inmunidad de grupo. Es decir, que hubiese una cantidad tan grande de casos declarados en muy poco tiempo que se colapsasen los servicios sanitarios, se quedasen los hospitales sin plazas en las unidades de cuidados intensivos y por lo tanto hubiese que practicar triaje con los enfermos, como sucedió por ejemplo en el caso de Italia o en el caso de España. Es decir, que se murió gente que no debería haber muerto, porque se les podía haber tratado si hubiera habido camas en cuidados intensivos o ventiladores suficientes para tratarles. Bien, frente a esto es a lo que se encontró el Reino Unido en la última semana de marzo y evidentemente pues tuvieron que hacer lo único que se podía hacer, distanciamiento forzoso, y la única manera de distanciar forzosamente a la gente es no dejarles salir de casa, que es lo que nos ha pasado a prácticamente todos los europeos. Esto evidentemente iba a traer un daño económico. Y es algo que Boris Johnson lo sabía desde el principio momento.
Pero vamos, a principios de abril o se interrumpía forzosamente la interacción social o el colapso en el sistema sanitario era algo que ya se daba por inevitable, como había sucedido en Lombardía, como había sucedido en Madrid. Es decir, que se iban a ver los espectáculos dantescos que se pudieron ver en los hospitales madrileños o en los hospitales de Bérgamo, qué sé yo, en algunas ciudades donde hubo focos muy activos con los enfermeros y los sanitarios en general completamente sobrepasados y sin poder atender a los enfermos. El COVID-19 no tiene una cura, no existe un antiviral ni nada por el estilo, pero sí se pueden atender sus síntomas y se pueden atender con bastante éxito. Es decir, se le puede al enfermo ingresar, se le puede enchufar a un ventilador y las probabilidades que tiene de sobrevivir son bastante altas. El problema es cuando tienes el hospital colapsado, que a esa persona que podría salvarle la vida no puedes salvársela. Bien, cuando las UCI se colapsan, y esto no hace falta que lo repita ya porque lo sabemos todos, el número de muertos asciende vertiginosamente, porque los médicos tienen que hacer selección, tienen que hacer el famoso triaje entre los que tienen posibilidades de sobrevivir mejor, es decir, los más jóvenes y los más mayores. Y esto ya per se es una elección tan dura para un médico o para cualquiera, ser el dueño de la vida y la muerte de alguien, que, vamos, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Así que la única manera era, como os decía, interrumpir forzosamente la interacción. Esto es realmente el único hecho que justifica los confinamientos, especialmente en la primera fase. Vamos, nada que no sepamos en España después de las 4 semanas aciagas que padecimos en la segunda quincena de marzo y la primera de abril. Bien, asumida la nueva realidad, porque no les quedaba otra que asumirla, el Reino Unido se confinó, sin más. Sus ciudades quedaron completamente desiertas. Supongo que habréis visto imágenes de Piccadilly Circus en Londres o de qué sé yo, el Big Ben sin nadie a su alrededor, lugares que suelen estar atestados de turistas, la propia City londinense o de oficinistas, pues completamente vacíos, y tal y como estaba previsto, la economía se desplomó. Además se desplomó a muchísima velocidad, lo cual era previsible porque es que se quedó completamente paralizada. El Banco de Inglaterra ha hecho ya algunas estimaciones y la última de ellas calcula que el PIB este año caerá un 14%. Es una auténtica barbaridad. Probablemente sea un ejercicio de realismo británico, lo cual no está mal, porque en el caso de España, por ejemplo, están diciendo que caerá un 9%, que a mí me parece poco, pero en fin, luego ya veremos lo que hay, ¿no? También el Banco de Inglaterra prevé que el desempleo se duplique, todo esto dentro del mismo año 2020. No sabemos ya lo que vendrá en 2021 y 2022. En el caso del Reino Unido, con el desempleo, son afortunados porque tienen una tasa de desempleo muy baja, de aproximadamente, o tenían, mejor dicho, del 4%, así que conforme a las previsiones del Banco de Inglaterra se irá al entorno del 8%. Aquí, claro, cualquier español diría quién lo pillase, ¿no? Pues bien, para el Reino Unido esto puede ser una auténtica tragedia. La economía evidentemente preocupaba mucho a Johnson y al final pues era razonable que estuviese preocupado por ella porque era fácil de prever que tan pronto como se decretase el confinamiento este tipo de cosas iban a suceder. De ahí que insistiese tanto en el tema de la inmunidad de grupo, pues para proteger a la economía británica y evitar su batacazo. El Reino Unido, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no tiene el paraguas del Banco Central Europeo, como el caso de España, Italia o cualquier otro. Es decir, que en este tema, en la crisis que ya está aquí, pues está completamente solo. No puede recurrir a una instancia supranacional ni a dar pena a sus vecinos, que además, después de todo lo que ha pasado en los últimos 4 años con el Brexit, poca pena les va a dar. Vamos, que no va a encontrar comprensión alguna por parte de Bruselas, con quien, por cierto, andaba a la gresca hasta el pasado mes de marzo, por el tema del Brexit, obviamente, que era, como he dicho antes, el primer y casi único punto en la agenda del gobierno. Es más, creo recordar que a principios de marzo hice un programa antes de que empezase toda esta locura del COVID, hice un programa sobre este tema precisamente. Yo la verdad es que por aquel entonces, en la primera semana de marzo, ni en la peor de mis pesadillas hubiera imaginado que nos íbamos a encontrar pues con lo que hemos tenido después, es decir, con 2 meses de confinamiento, con una debacle económica absoluta, en el caso de España, pues con 27.000 muertos que llevamos ahora mismo encima de la mesa. No podía ni sospecharlo, al contrario.
contrario. Pensaba que todos los problemillas que íbamos a tener iban a ser de este estilo, de si se cerraba o no se cerraba el Brexit. Claro, al lado de todo lo que estamos pasando y lo que hemos pasado en las últimas semanas, un asunto como el del Brexit nos parece peccata minuta. Bueno, volviendo sobre este tema, el hecho es que el Reino Unido, abandonó formalmente la Unión Europea el día 31 de enero. Esto dio lugar a gran alegría por parte de Boris Johnson. Por fin él había prometido a lo largo del año pasado que iba a sacar definitivamente al Reino Unido de la Unión Europea y lo consiguió. Ojo, le hicieron falta unas elecciones, le hizo falta ponerse al Parlamento en contra, recordemos, a finales del verano pasado, pero bueno, el hecho es que ya por fin, el 31 de enero, mes y medio después de las elecciones, daba curso a su, no diría la única, pero sí desde luego la principal promesa electoral que había hecho. Y esto, claro, solo mes y medio después de ganar una elección, además de ganarla con mucha autoridad. Lo que no sabía Boris Johnson entonces es que faltaba solo mes y medio para que empezase toda esta locura del coronavirus. Es decir, que, bueno, no se lo podía imaginar Boris Johnson y no se lo podía imaginar nadie. La idea que tenía en origen era que nada podría modificar el curso de los acontecimientos. Digo, la idea que tenía Boris en origen. Él venía cargado de votos tras las elecciones del 12 de diciembre, venía cargado además de buenas razones y por lo tanto pues llegaría de una manera satisfactoria a un buen acuerdo con los 27. Un acuerdo que quería tener finiquitado antes del mes de julio. Es más, recordemos lo que os comentaba aquí hace 2 meses, él advirtió y se puso muy flamenco diciendo que o la Unión Europea se venía a llegar a un acuerdo o él directamente se retiraba, se levantaba de la mesa de negociaciones y que fuese lo que Dios quiera. Ya está. Que se iría al Reino Unido en diciembre sin ningún problema y sin acuerdo ninguno. Ese era el plan en el que estaba a finales de febrero, principios de marzo. De hecho, la primera reunión, como os he dicho, tuvo lugar en aquel entonces, la primera semana de marzo, y luego, por motivos iba a haber varias rondas, se tuvo que suspender la segunda, que iba a tener lugar a finales de marzo, y luego ya, pues por motivos obvios, quedó aparcado el asunto. Hasta mejor momento. Todo el mes de abril es un tema que directamente ni se ha tratado. Desde entonces, no solo en Europa, por supuesto también en el Reino Unido, todo ha girado en torno al coronavirus, bueno, y al propio Boris Johnson, que más que primer ministro parece una estrella del rock. En serio lo digo. Este hombre, yo no sé cómo lo hace, pero se las apaña para que su persona esté en el centro de todo. Es una cosa fascinante. En el centro de cualquier cosa que suceda dentro de su país siempre aparece la palabra Boris por algún lado. Es un tipo que se contagió de COVID-19. Porque ha habido otros líderes, por ejemplo, el Michel Barnier, que es el negociador europeo, se contagió también, pero claro, tampoco tiene la misma importancia, pero pues se dio una nota de prensa, no se convirtió en una verdadera estrella. En este caso se contagió de COVID-19 y eso le dio, claro, al asunto ya un relieve especial, porque hasta se hicieron planes que luego se comunicaron a la opinión pública sobre qué hacer en el caso de que falleciese. Durante días, todas las televisiones británicas estaban apostadas a la puerta del Hospital St. Thomas de Londres, pues siguiendo la evolución de la enfermedad de Johnson casi al minuto, de si estaba o no estaba conectado al respirador, de si realmente podía gobernar o no podía gobernar, si estaba, qué problemas respiratorios tenía, etcétera. Luego al final no fue para tanto, ya como he dicho antes, no hubo que no hubo que intubarle, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, aunque más por precaución que por otra cosa, y al final fue dado de alta el día 12 de abril, es decir, hace justo un mes. Entre tanto, y mientras esto corría, la historia de la hospitalización de Johnson corría por un lado, en paralelo, otra, llamémosla telenovela, se iba publicando por entregas en los tabloides. Digo telenovela por la naturaleza que tiene esta historia, que es la de su divorcio, la historia de su divorcio. Estaba casado con una abogada con la que llevaba casada mucho tiempo, pues como 27 o 28 años, y no solo eso, porque a fin de cuentas, pues por divorciarse se puede divorciar cualquiera, ¿no? Además es que había dejado embarazada a su novia, que es unas relaciones públicas llamada Carrie Simons, que es 20 y tantos años más joven que Johnson. Bueno, como vemos, a los británicos no les ha faltado el alpiste televisivo durante la cuarentena, y esto parece ser que el primero en suministrárselo con historias personales. La historia esta del divorcio y el embarazo se la ha suministrado el propio primer ministro. Bien, evidentemente con tanto encima de la mesa, pues del Brexit nadie se acordaba, porque la mayor parte de británicos es algo que ya daban por hecho. Pero claro, no está hecho.
Aún falta por determinar unas cuantas cosas. Falta por determinar la principal. ¿Cuál será la nueva relación entre la Unión Europea y el Reino Unido? Es decir, justo lo que empezaron a discutir a principios del mes de marzo y que dejaron a la mitad por culpa de la pandemia. Esto es un asunto de la máxima importancia. Con el Brexit, el día 31 de enero, no se completó la primera parte del Brexit. Faltaba la segunda. Bien, os habéis ido, ahora vamos a ver cómo nos reconectamos en algunos puntos. Os habéis ido, pero no ha quedado clara cuál es nuestra nueva relación, que evidentemente, y por motivos que no hace falta explicar, no va a ser la misma relación entre el Reino Unido y la Unión Europea que la que tiene el Reino Unido con Tayikistán. Por lo tanto, esto hay que negociarlo. Como el asunto urge bastante, porque es que urge bastante, este lunes se animaron a reanudar las negociaciones, estas que habían quedado interrumpidas hace pues ya más de 2 meses. Pero claro, no se pueden ver. No ya es que haya problemas para viajar, sino que además tampoco es demasiado prudente. Como os he dicho antes, Michel Barnier quedó contagiado, tuvo que hacer su cuarentena preceptiva, etc. Así que la reunión la han hecho por videoconferencia. Este método permitirá, pues, por ejemplo, y esto es una cosa buena, que se ciñan a lo que tienen que tratar y no pierdan el tiempo pues en estas cosas que hacen en las reuniones, en divagaciones y demás. Pero claro, por otro lado, complica las conversaciones, en tanto que no hay contacto físico entre ambas delegaciones. Muchos asuntos a este nivel, bueno, a este y a todos, se debaten no solo sobre la mesa de negociaciones, sino especialmente fuera de ella. Es decir, en reuniones a puerta cerrada, muchas veces reuniones improvisadas, o en almuerzos o en cenas. Esto ya no sé, eso no se puede hacer por videoconferencia. Pero vamos, hoy por hoy es algo poco menos que impensable que se reúnan físicamente, así que tendrán que llegar a un acuerdo viéndose la cara por una pantalla. La verdad es que no les queda otra. El gobierno británico tiene, de cualquier modo, 2 fechas límite. La primera es el 30 de junio, de esto ya os lo comentaba que hace 2 meses, si antes de ese día, si antes del 30 de junio no se ha alcanzado un acuerdo, puede pedir una prórroga del periodo transitorio, el que están ahora mismo. Están ahora mismo, están desde el día 31 de enero. De no hacerlo, es decir, de no pedir esa prórroga antes del 30 de junio, tienen que irse de la Unión Europea irse, no habrá reconexión de ningún tipo. Habrá sido, bueno, pues si no han llegado a un acuerdo antes del 31 de diciembre, lo que nos encontraremos es que estamos ante el temido Brexit sin acuerdo, el famoso no deal, que tanto asusta en Bruselas, pero que también asusta bastante en Londres. Con la crisis que tenemos encima, este asunto evidentemente pues es un dolor de cabeza más para la Unión Europea y un motivo de preocupación extra para los británicos, cuyos primer socio comerciales, los países de la Unión Europea, especialmente Francia, Alemania, España, Italia, es decir, los grandes países de la Unión Europea. Un Brexit duro supondría pues un montón de calamidades y suponía ya un coste antes del COVID. Claro, ahora seguramente se halla un coste directamente inasumible para ambas economías que enfrentan una crisis sin precedentes. Una salida sin acuerdo sería algo así pues como volcar un bidón lleno de gasolina sobre una hoguera. La cuestión es que ni esto ni la falta de previsión ante la epidemia, ni el caos en el confinamiento y el desconfinamiento, nada de nada le está pasando factura a Boris Johnson. A diferencia de, por ejemplo, como le está pasando factura a Pedro Sánchez en España. En el caso del Reino Unido es curioso. Hay críticas, la prensa especialmente desde mediados de abril empezó ya a criticarle, antes se había mostrado respetuosa por el hecho mismo de que él estaba en el hospital, pocos le atacan, pero sus críticas no terminan de calar en el electorado. En eso yo creo que tiene mucho que ver el carácter de Boris Johnson, que tiene una habilidad pasmosa para mimetizarse con el votante británico medio. Es un tipo chistoso, es excesivo y es fanfarrón. Es una especie de reedición de Winston Churchill, pero en mujeriego. Churchill no tuvo esa debilidad. Y así es como lo ven muchos de sus compatriotas y por eso les cae simpático. Básicamente, cuando aparece alguno de sus escándalos, poco menos que, encogen los hombros y vienen a decir, bien, ya se sabe, Boris y sus travesuras, ¿no? Una cosa así. Luego en su buena estrella también influye el hecho de que el Partido Laborista está para el arrastre. Tras la debacle electoral de diciembre, Jeremy Corbyn se fue del partido, ya lo anunció en la misma noche electoral,
Y en su lugar, los laboristas han elegido a un diputado londinense, muy desconocido hasta hace muy poco tiempo, que se llama Keir Starmer, que tiene una carrera política cortísima. Vamos, que hasta 2015, cuando entró en Westminster, él se dedicaba a la abogacía, que es por lo demás una auténtica incógnita en prácticamente todo. Lo que esto se ha ido directamente a las encuestas de opinión, que no levanta demasiadas pasiones, ni entre los propios ni entre los extraños. El Partido Conservador le sigue sacando como 10 puntos de intención de voto a los laboristas, vamos, los mismos que en diciembre. Es decir, que la receta Boris quizá no funcione para el coronavirus, quizá no funcione tampoco para llegar a un acuerdo final sobre el Brexit, pero sí funciona para mantenerse en el poder, al menos por ahora, que eso y ninguna otra cosa es lo que busca Johnson. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Adrián, que tiene una pregunta sobre la justicia y la cuarentena. Hola Fernando, te voy a hacer una pregunta muy simple que es, ¿se debería de haber cerrado la justicia en este periodo de crisis? Para empezar te pido que me corrijas si cometo algún error informativo. Por lo que he estado investigando un poco, no todos los tribunales se han cerrado, se han dejado ciertos tribunales básicos para expedir ciertas licencias y cierto tipo de cosas. Pero más o menos a rasgos generales, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, pues se han cerrado la mayoría de pleitos, de tribunales, muchos jueces están en su casa sin trabajar. Em, ¿No es esto un atentado contra el Estado de Derecho? ¿No te parece que por mucho que haya una guerra, por mucho que haya una pandemia, bueno, una guerra, más razones hay todavía, ¿no? Para abrir los tribunales, pero por mucho que haya una pandemia, por mucho que haya una crisis, ¿no crees que los tribunales tienen que ser algo sagrado? Es decir, si alguien se va a infectar en un tribunal, pues mira, más vale correr el riesgo de que alguien se infecte en un tribunal, en un juicio, a que se cierren los tribunales. ¿No te parece que es la justicia, que es algo tan importante, que es uno de los pocos contrapoderes que hay contra el Estado, que encima está, ya sabemos todo, muy tocado por el dedo de la política? ¿No crees que no se debería haber tocado a la justicia por mucha pandemia que haya? Y si hay que tomar medidas de precaución individual, pues se toman. Pero bajo ningún concepto cerrar los tribunales y posponer todos los procesos o la mayoría de los procesos judiciales a un futuro, ¿no? A mí me parece muy peligroso. Es decir, es que vamos a pensarlo en frío. Estamos hablando de que el gobierno tiene el poder de cerrar o de clausurar los procesos judiciales y la justicia. Es que es muy fuerte, es que, mm, vamos, me parece increíble, vamos, es que pensándolo fríamente, que el gobierno tenga poder de cerrar los tribunales, sí, por mucha justificación que haya del virus y tal, pero tiene ese poder. Es que es increíble. A mí me parece personalmente increíble y yo creo que habría que tomar un poco de conciencia de esto porque me parece muy fuerte. Vamos, hombre, yo quiero pensar que no va a haber un golpe de Estado ni nada, ¿no? Evidentemente, aunque ya el gobierno da algunos pasos en esa dirección, pero yo creo que la justicia debería ser intocable por el poder político. Y ya digo, y si para evitar contagios hay que tomar precauciones como mascarillas o test incluso para la justicia o lo que sea, pues se hace, pero bajo ningún concepto cerrarla. Así que nada, Fernando, un saludo. Bueno, Adrián, toda la administración ha quedado funcionando a medio gas o en muchos casos directamente sin funcionar y la justicia forma parte de la administración. Durante los primeros días tenía cierta justificación que los juzgados hubiesen cerrado porque, bueno, pues porque las vistas podían ser un foco de contagio más que evidente. Pero vamos, eso debió resolverse en cuestión de 15 días. En Alemania lo que han hecho es poner mamparas, he visto algunas fotografías en la prensa en las salas de vistas, para los miembros del tribunal, las partes, los acusados, etcétera. Y por supuesto, ni se plantean tener público en las vistas judiciales. Pero vamos, aquí bastante teníamos, como bien sabes, hace cosa un mes, con el colapso en los hospitales, como para que el gobierno se preocupase de los tribunales. Lo que va a venir ahora será de AUPA. En los tribunales, quiero decir, en el sistema de justicia. Vamos, que compadezco a jueces, a fiscales y demás, porque les va a salir el trabajo literalmente por las orejas en los próximos meses. Bien, seguimos con Nacho, que nos habla de Bob Pop, que es un popular humorista de la televisión y sus críticas contra el capitalismo.
Buenas, Fernando. Hace poco un personaje televisivo, que debe ser bastante conocido, llamado Bob Pop, escribió el siguiente tuit que hasta tú comentaste. Decía, oye, ¿y si lo que hubiese que desescalar por fases fuera del capitalismo? Pues bien, he ido a buscarlo y en estos momentos este mensaje tiene casi 40.000 me gustas y casi 10.000 retweets. Además, este era el mismo que decía esto. Es más, poco comunismo hay para lo que tenía que haber. ¿Sí? Ay, 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 ay. Podríamos entrar a valorar la hipocresía de un tipo que, como bien apuntabas, en Twitter trabaja para algunos de los conglomerados mediáticos más importantes de toda España, como pueden ser Movistar o Prisa. Pero me interesa más, o me preocupa más bien, la repercusión e influencia que tiene este personaje entre el público. No hay más que ver los me gustas o los aplausos a sus comentarios. Y me puede decir que bueno, que no es tan relevante porque al fin y al cabo es un humorista, que simplemente cae bien a la gente, que gustan sus chascarrillos y nada más. Pero esta corriente de pensamiento se está empezando a trasladar a instituciones y a los órganos de poder. Porque viendo que han elegido al secretario general del Partido Comunista para vicepresidir la Comisión de Reconstrucción Social y Económica y escuchando a algunos diputados hablar en el Congreso de un nuevo orden económico o un nuevo modelo de desarrollo, creo que estamos empezando a ver por dónde van los tiros de esta nueva normalidad que tanto repiten. Nada más. Gracias por tus programas y un saludo. Bueno, ya lo puse el otro día en Twitter, lo que me parecía este hombre, mejor dicho, lo que me parecía lo que había dicho, porque yo no tenía el gusto de conocerle, no sabía quién era, tuve que preguntar, de hecho, quién es el tal Bob Pop, y nada, ya me pude informar, vi incluso algún chiste suyo. Este es un anticapitalista que es humorista, ya digo, pero además tiene una profesión de anticapitalismo muy decidida, siempre que puede. Pero eso sí, trabaja en la cadena SER, es decir, en el grupo Prisa y en Movistar, que son dos empresas que cotizan en bolsa y que evidentemente, como está la bolsa ahora, pues están en las últimas. La SER, se lo ponía en Twitter, está a 60 céntimos, la SER no, perdón, Prisa, a 60 céntimos la acción. Así que lo que él pedía, que se desmontase el capitalismo cuanto antes, Prisa se está empezando a desescalar ella solita. Pero bueno, me sigue fascinando que alguien que seguro que tiene unos ingresos mensuales altos se le haya dado por ser comunista, no sé, que vaya dando lecciones de nada, pero bueno, esto de ser comunista y estar forrado es algo bastante habitual. Por cierto, el tal Bob Pop en cuestión, yo la verdad vi algunos chistes suyos y no le veo la gracia, ¿eh? No sé bien dónde la encuentra la gente, pero en fin, ya se sabe que esto del humor es algo muy subjetivo. Bien, vamos a seguir con Daniel, que es policía nacional y nos habla del trabajo de los policías durante esta cuarentena. Y quería comentarte una reflexión a raíz de lo que te pasó con el compañero de Policía Municipal de Madrid en el parque, que apuntaste esta última contra en directo. Bien, hoy he tenido un turno de tarde y nada, pues había escuchado el podcast por la mañana mientras hacía las cosas en casa, ayudaba a los críos y tal. Y yendo a trabajar he dicho, pues a ver si va a ser verdad que, no sé, nos estamos pasando con la ciudadanía, de tratarles como niños pequeños y hay que confiar en que son gente adulta. Se lo he comentado a los compañeros y han dicho una forma de ver y tal. No es que precisamente haya chuchado mucho a la gente, pero bueno. Y empiezas con buena fe. A las 2:30 de la tarde empiezas, las 3, las 4, vas intentando convencer a la gente que no haga las cosas, que días atrás no había coches suficientes de policía para entrar en domicilios, que se había quedado muerta la gente, el esfuerzo que están haciendo los sanitarios, intentas hablar con ellos. Ya a las 6 de la tarde estás un poco hasta las narices de repetir 15 veces lo mismo. Y al final, pues terminas levantando actas. No te gusta porque es una multa muy grande en cantidad de dinero, pero al final terminas haciendo porque parece ser que es la única forma que entiende alguna gente. En nuestro distrito hemos observado que hay gente que sale con la bici, con patines o con ropa de deporte simplemente a beber en los parques. Se sientan en un banco con una litrona o con una cerveza y te dicen, no, es que justo acabo de parar para descansar. Claro, vuelves a pasar los 15 minutos y siguen bebiendo, pues se llevan una multa. En una reflexión no sé, a ver, no sé cómo te entró el compañero de policía municipal y tal, pero siempre somos personas y claro, nos cansamos de repetir las mismas cosas y
parece que la gente no se ríe de nosotros, como si lo que hubiese pasado en estos 2 meses hubiese una película de ciencia ficción que no tenía nada que ver con ellos. Y a ver, yo entiendo que sí, que hay que tratar a las personas como adultos y que cada uno tiene que usar mascarilla, pero esa no es la inmensa mayoría. Vamos, mi modo de ver es que se están levantando ahora más actas que con el confinamiento completo. No sé, parece que solo entendemos a base de golpes. Entendiendo golpes por sanciones, no es que vayamos pegando a la gente. No sé, era una reflexión ya te digo, no es para exculpar la forma por la que entró el compañero de policía municipal ni nada, simplemente pues que somos personas y unos días pues vas con más paciencia al trabajo, otra con menos, y a lo mejor el compañero pues eso, ya era pues la 25 o 30 personas que veía sentada en el banco y que le dan una excusa y oye, pues a lo mejor pues entró un poquito mal. Bueno, pues agradecerte otra vez con lo mucho que aprendemos y eso, y lo que nos hace es reflexionar sobre las cosas. Pues mira, Daniel, yo nunca he tenido nada en contra de la policía, nada en absoluto. Vamos, creo que es muy necesaria. Jamás he cometido un delito, por supuesto, nunca me han detenido. De hecho, tengo los 15 puntos del carné intactos. Vamos, que no soy de los que le tienen miedo a la policía ni nada de eso. De hecho, creo que en España la policía en líneas generales es muy buena, son gente bien formada, profesional, gente razonable. Vamos, que podemos sentirnos los españoles orgullosos de nuestra policía y de nuestra Guardia Civil. Pero vamos, con esto del confinamiento, se está tocando bailar a los policías con la más fea, es decir, os está tocando hacer algo para lo que no os prepararon, que es mantener las calles vacías y perseguir a los ciudadanos que salen a la calle. La inmensa mayoría de los policías lo hace de manera educada, cuando no resignada, evidentemente, y armándose de paciencia. Evidentemente siempre hay alguno pues que se viene arriba, como es inevitable. Estamos hablando de un grupo humano de muchos miles de personas, como el que me tocó a mí, ahí en el Parque de las Vistillas, que fue a molestar por molestar. Te lo digo sinceramente, el parque estaba semivacío. La persona más cercana a mí eran 2 chicas que había 30 o 40 metros en otro banco. No sé qué día habría tenido ese agente, ni sé lo que habría tenido que pasar a lo largo del día, pero vamos. Pero bueno, por esa razón ni chisté. Me quedé ahí, me levanté y me fui. Molesto, claro. Pero vamos, el problema no es de él. Es de una situación que se ha tornado insoportable. Después de casi 2 meses, las normas que da el gobierno son numerosas, a veces contradictorias y en algunos puntos absurdas, como el hecho de que un matrimonio que convive no pueda viajar puedan viajar juntos en el mismo automóvil. O sea que el virus distingue. En casa no me contagio, pero en cambio, según se suban en el coche, me voy a contagiar. Y como estas hay unas cuantas, ¿eh? Bien, pues esto os ha pillado en medio y poco podéis hacer porque obedecéis órdenes. Eso lo entiendo perfectamente. En fin, espero que esto pase rápido porque la España de hoy, te lo digo sinceramente, es una olla que va ganando presión conforme pasan las semanas. Bien, vamos ahora con Borja, que comenta lo de los plenos del Congreso con muy pocos diputados. Hola, Fernando. Quería hacer un comentario. Ahora que he visto cómo son los plenos en el Congreso de los Diputados, que hay 1 o 2 de cada partido político, en vez de 300 diputados, en vez de 350 diputados, hay unos 10 o 15. Y hace un par de años te escuché decir que, dado que van a votar todos en bloque, que no vayan los 80 y pico del mismo partido político, que vaya 1. Esto está demostrando que con 1 basta, porque como no tienen un criterio individual, sino que votan todos juntos al unísono, ¿para qué tienen que ir todos? Y ahora que con el coronavirus están votando telemáticamente desde casa, pues yo suprimiría el siguiente paso, que no existan, que haya solamente 1 por partido. Bueno, un saludo. Pues sí, Borja, esto lo comenté aquí hace ya unos años. En el Congreso hay ahora mismo 22 partidos con representación, 22 siglas diferentes. Como la disciplina de voto es sagrada, bastaría con que se reuniesen los 22 y su voto sería pues ponderado, evidentemente, en función de la cantidad de sufragios que obtuvo cada partido en las últimas elecciones. Esta reunión la podían hacer en una sala de un hotel, no les haría falta ni el hemiciclo ni nada de eso.
El del PSOE, lógicamente, pues el voto del PSOE pesaría mucho más que el de Teruel Existe, no sé, o el del PP que el de Coalición Canaria, y así sucesivamente. Para tener a 350 tipos, que como mucho van a votar como 22, pues mejor tener 22 y eso que nos ahorramos. ¿Qué hacemos con el Palacio de las Cortes? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas ahí, se puede utilizar, no lo sé, como museo, en fin, es un edificio muy antiguo, así que no necesariamente lo tienen que derribar en absoluto, se puede utilizar de mil maneras, incluso para hacer tours escolares, como cuando yo era niño, que fui alguna vez al Congreso a verlo. Y la verdad, si te soy sincero, yo pensé que allí se trabajaba, que hacían algo y tal. Y lo único que hacen pues es votar lo que les dice el jefe de cada bancada. Bien, pues con esto ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del coronavirus en Rusia. La COVID-19 trae muerte y lo hace generalizadamente. Y detrás de la COVID-19 se extiende la miseria, también de manera generalizada. Y generalizada significa un poco para todos, mucho para algunos y una barbaridad para unos cuantos. En el reparto de desdichas, Rusia ya tiene su lote, que ni está aún completo ni parece de los más llevaderos. Vladimir, como tantos otros gobernantes, ha de lidiar con una serie de calamidades duras y sinérgicas, que, como a otros gobernantes y pese a sus relatos de responsabilidad y de solucionadores, les puede costar el cargo, ya sea por su gestión atroz o simplemente por ser responsables suicidiarios ante una población machacada. Vladimir se la juega y la cosa pinta oscura, aunque este hombre ya ha demostrado su voluntad y habilidad para perdurar. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, ya terminamos la contracrónica de hoy. Ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.